Hola, ¿cómo va? Soy Daniel Valencia. Bienvenidos a la quinta parte de mi extensión universitaria. Hoy vamos a hablar acerca de la caída de los ingresos por las exportaciones de gas natural en Bolivia con relación a la política monetaria y fiscal del país. Empezamos con la política monetaria. La política monetaria se refiere a las acciones que toma el Banco Central para controlar la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés, con el objetivo de mantener la estabilidad económica, controlar la inflación y fomentar el crecimiento económico. El impacto de la caída de los ingresos de gas natural en la política monetaria se puede reflejar en la presión sobre las reservas internacionales. Bolivia, al depender en gran medida de los ingresos por exportación de gas, recibe divisas extranjeras que contribuyen a las reservas internacionales. Una caída de estas exportaciones reduce la cantidad de divisas que entran al país. Si el gobierno tiene que cubrir el déficit en divisas, puede recurrir a la venta de reservas internacionales, lo que reduce la capacidad del Banco Central para intervenir en el mercado de divisas. También tendríamos la devaluación de la moneda, donde el Banco Central podría tomar medidas como la intervención en el mercado cambiario, pero esto consume las reservas y puede generar incertidumbre económica. Hablando de las políticas de las tasas de interés, el Banco Central podría enfrentar dificultades para controlar la inflación. Si la caída de los ingresos en divisas provoca desequilibrios, la respuesta podría ser una reducción de la tasa de interés para estimular la actividad económica interna. Sin embargo, esto también podría generar un aumento en la inflación, ya que la mayor cantidad de dinero en circulación podría generar presiones sobre los precios. Ahora, hablando del lado de la política fiscal se refiere al manejo de los ingresos y los gastos del gobierno, que se utilizan para influir en la economía, promover el bienestar social y financiar el presupuesto nacional. Los impactos de la caída de los ingresos de gas natural en la política fiscal se reflejan en la disminución de los ingresos fiscales. Los ingresos por las exportaciones de gas natural son una fuente importante de financiamiento para el gobierno boliviano, ya que parte de estos se destinan a cubrir el presupuesto general. Si los ingresos caen, el gobierno se ve obligado a reducir el gasto o buscar otras fuentes de financiamiento. Luego tendríamos el déficit fiscal y endeudamiento. Debido a menores ingresos por gas, el gobierno podría enfrentar un déficit fiscal, o sea, un desajuste en sus ingresos y gastos. Para cubrir este déficit, el gobierno podría incrementar el endeudamiento externo o interno, lo que puede generar una carga adicional en un futuro, aumentando los pagos de intereses de las deudas. Esto podría afectar directamente la sostenibilidad fiscal del país. También habría un impacto en el gasto público. Para hacer frente a la reducción de ingresos, el gobierno podría implementar políticas de ajuste, lo que podría incluir recortes en el gasto público. También habría un impacto en el bienestar social. El gobierno podría tener que disminuir sus programas de subsidio, como los de combustible y electricidad, que en Bolivia son muy importantes. Esto podría tener consecuencias sociales, aumentando la pobreza o afectando a los sectores más vulnerables de la población. Ambas políticas, la monetaria y la fiscal, están interconectadas. La caída de los ingresos por gas natural afecta directamente a las finanzas públicas, que sería la política fiscal, lo que puede generar presiones sobre la política monetaria. Por ejemplo, si el gobierno no puede financiar su déficit mediante la recaudación fiscal, podría recurrir a la emisión de la moneda o pedir préstamos a los bancos, lo que afectaría a la política monetaria y podría generar inflación o una mayor deuda externa. En conclusión, la caída de los ingresos por las exportaciones de gas natural en Bolivia genera una cadena de efectos que afectan tanto a la política fiscal, ya sea en la reducción de ingresos o el aumento de déficit, como en la política monetaria, como podrían ser las presiones sobre las reservas, la tasa de interés o la inflación. Ambas políticas deben coordinarse para mitigar los efectos negativos en la economía. Y bueno, llegamos al final de este video. Nos estaríamos viendo en la sexta parte de mi extensión universitaria. Chao.